nosotros. Amén y amén. Bien, mi amado, hoy, como le mencioné, predicaremos por el tema milagros inusuales. Cuando leemos, mi querido hermano, el versículo 20 al 21, sobre todo en el verso 20, se llevó a cabo algo que ya se venía anunciando respecto del profeta Eliseo. Si usted considera y viene conmigo, por favor, al verso 14, como de parte introductoria del mismo capítulo 13, en el verso 14 ya la Biblia nos hacía saber que Eliseo estaba enfermo y con una enfermedad de la cual se anunciaba con antelación con la que habría de morir. Dice el verso número 14, estaba Eliseo enfermo, el profeta Eliseo, de la enfermedad, ¿sí?, de que murió. Y dice allí, descendió a él luego ya Joás, rey de Israel. Bueno, los antecedentes propios de aquello ya se fueron motivo de estudio. Realzo obviamente la primera parte. Eliseo, como cualquier ser humano, mi amado, a diferencia de su antecesor llamado Elías, Elías tuvo una partida de este mundo gloriosa, pues, ¿no? Elías, mi amado, no solamente fue un poderoso siervo de Dios que pudo llegar a marcar a la sociedad, siendo él un instrumento, mi amado, de gloria, milagros poderosísimos, sí, donde el ministerio prácticamente, como dicen algunos en términos actuales, lo llevó a otro nivel. Sí, todo esto, mis amados hermanos, se desarrolló obviamente en el ministerio de Elías. Tan poderoso fue ese ministerio, mi amado, que no tuvo, Dios, reparo alguno en privarlo de la muerte tradicional. Todos morimos, pero en el caso de él, mi amado, no vio la típica muerte tradicional. Y me refiero estrictamente que no se enfermó para morir, no tuvo, mi amado hermano, una muerte trágica, inesperada, accidental. No. Dios, mi amado, tuvo para él algo especial. De una manera poderosa y milagrosa envió carruajes de fuego y fue alzado y fue llevado directamente hacia el cielo. Él, dicen algunos, experimentaría algo parecido a lo que en el libro del Génesis también otro personaje, mi amado, vio algo semejante. Fue como que arrebatado, ¿sí? Y de esa forma me imagino que también su carne fue, al igual que lo será la iglesia, su carne fue, mi amado, convertida de corruptible a incorruptible para poder tener acceso ante la presencia de ese Dios. Qué glorioso ministerio y qué gloriosa partida. El sucesor de Elías, Eliseo, ha recibido, usted ya creo que lo reconoce, ¿no? Ha recibido de parte de Dios una doble ministración, una doble porción, ¿sí?, del espíritu de Elías, hablando de su poder, de su unción, como que si hubiese sido la bendición de la primogenitura. Su ministerio fue grande, ¿cómo que no? También Eliseo, mi amado, hizo cosas maravillosas. Dios lo usaría para revivir hasta muertos, mi amado. Sí, y en ese sentido fue un ministerio seguido de muchos, pero muchos milagros. Y de todo tipo, de todo índole, hasta como para poder sanear una olla que tenía veneno en ella, hasta, como le he mencionado, poder también levantar a un muerto y hasta partir un pequeño río, y secarlo para que él pueda pasar en seco. Cosas gloriosas también hizo Eliseo, pero no tuvo el mismo fin, que tuvo Elías. Él sí se enfermó, mi amado, y él sí murió, tal cual pues como ya lo narra el versículo número 20. Y dice la Biblia, murió Eliseo. ¿De qué murió? Ya le leíamos en el verso número 14, de una enfermedad. La Biblia no detalla qué enfermedad, pero obviamente fue una enfermedad que progresivamente lo fue mermando hasta que llegó el punto de, mi amado, de expirar su espíritu en esta tierra. Mi amado, lo curioso de esta narración bíblica del versículo 20 y 21 es lo que va a suceder luego de un año de su muerte. Ojo, un año de su muerte. Cuando volvemos al texto, venga conmigo por favor, vayamos nuevamente a Segunda de Reyes capítulo 13 verso 20. Dice el Espíritu Santo, y murió Eliseo
y como lo acostumbrado, y lo sepultaron. Verso número 20 continúa diciendo, entrado, dice allí, el año. Ahora, este término o esta expresión, entrado el año, no estrictamente, mi amado, se refiere a año calendario. Hay quienes han asociado este término, entrado el año, habla acerca del cambio de estación, propiamente diríamos que se consideraba dentro de los términos de agricultura. Sea el año estrictamente, o sea, entrado un nuevo tiempo, mi amado, algo es concluyente. Mucho tiempo pasó luego de la muerte de Eliseo para este suceso. Este hombre, mi amado, ha sido sepultado y un año más tarde, su cuerpo, obviamente, como cualquier otro cuerpo, mi amado, se sujetó al proceso de la descomposición. Para esto también tenemos que entender que la forma usual de enterrar a los muertos de aquel entonces, de esta época bíblica, difiere también enormemente cómo nosotros enterramos a nuestros muertos. Primer punto, mi amado, ellos no utilizaban ataúd. Empecemos por ahí. Ellos no utilizaban ataúd. La típica forma de enterrar a un muerto, mi amado, era hacerlo tampoco no en una bóveda, como las que nosotros solemos tener en nuestros, digamos, acostumbrados panteones de sepultura. Ellos por lo general, mi amado, lo hacían de manera muy rústica, ¿sí? O en cuevas o en lugares separados, aislados, donde se veía de mejor forma o propicio, ¿sí? El modo de cómo darle, por decirlo en término actual, cristiana sepultura. Y en vez de un ataúd utilizaban mucho, mi amado, ¿sí? Los lienzos, o lo que era igual como las vendas, pero antes de su colocación se acostumbraba a poner muchas especies aromáticas. Sí, esa era la costumbre. Los que sí utilizaban una especie de ataúd, que más bien tienen un nombre más particular llamado sarcófago, eran llamados, sí, allá en la cultura egipcia, pero no en la cultura oriental, no propiamente en la cultura judía. Así no se, diríamos, se enterraban a los muertos. Claro, al no tener, mi amado, sí, este tipo de, diríamos, ventajas que las tenemos hoy, el proceso de la descomposición es mucho más rápida. Obviamente que sí, mi amado. Un cuerpo no, diríamos, tratado y no manejado como en la actualidad, acelera enormemente la descomposición. Mi amado, el asunto es que al año, como lo dice la Biblia, ya para esto Eliseo estaba tal cual como la Biblia luego más adelante lo va a declarar. Sus huesos eran los que estaban dentro de esa sepultura. Verso 20 continúa diciendo, entrado al año, si posiblemente en periodo de cosecha, dice que vinieron bandas armadas de la región, ¿de dónde? De los moabitas. Sí, obviamente, mi amado, un pueblo, una nación que usted ya lo conoce, ya lo hemos mucho predicado y enseñado, no solo por Reyes, sino también desde el libro de los Jueces y hasta del Génesis, que estos estaban emparentados con la nación también de Israel. Sin embargo, la separación, ¿sí?, de estas, digamos así, de estos pueblos, ya con el tiempo los habían hecho enemigos. Son cuando eran parientes, pero por el tiempo, la distancia y las nuevas generaciones que se habían levantado hace rato que se veían como enemigos. Ahora bien, estos grupos armados vinieron obviamente luego de un año, se introdujeron en las regiones de Israel y comenzaron a saquear, comenzaron a desvalijar, comenzaron, mi amado, a llevarse el trigo, la cebada, bueno, todo algo muy parecido como lo que llegó a vivir, por ejemplo, Gedeón. Sí recordará usted esa enseñanza, ¿no? Respecto de cómo este hombre, para poder cosechar algo de trigo, tenía que meterse en un lagar para ahí escondidito trillar lo que se podía y volverlo a meter en casa para tener que comer. Mi amado, los moabitas, versículo 20, habían otra vez regresado, sí, para mermar todo el territorio, sí, que obviamente circundaba aún hasta en la cercanía a la sepultura de Eliseo. Verso número 21. Y aconteció, dice la Escritura, y esto obviamente es un argumento muy, pero muy especial, no visto antes en la Biblia. Y murió, versículo 21, y aconteció
que al sepultar, dice la Escritura, sí, es decir, llevaron a otro hombre, sí, a sí mismo, mi amado, posiblemente enfermo y murió de esa enfermedad, llevaron a sepultar unos a un hombre. Ahora, hay que entender algo con esta expresión. Parece ser que a donde se llevan a sepultar a este hombre es obviamente en un lugar propicio donde no solo se enterró a Eliseo, sino también a otros cadáveres. Pareciera ser como que si fuera un lugar de sepultura o, dicho de manera ya actual, llamado a un cementerio, ¿sí? Así más o menos como lo que ocurriría, por ejemplo, cuando Abraham adquirió una cueva para enterrar a su esposa. ¿Qué cueva fue esa? La cueva de Macpela, sí, que fue comprada, mi amado, y fue un lugar exclusivo solo para usarlo para sepultura. Pero en este caso, diríamos, el territorio no era un lugar privado. Pareciera ser que es un lugar abierto, un lugar posiblemente donde muchos pueden tener acceso, es decir, un lugar público. No todos tienen para pagar un panteón personal o familiar como para poder enterrar a sus muertos. Ahora, eso denota también, esto es especial, aun cuando la Biblia no lo dice, pero se sobreentiende, que la forma en la que fue, diríamos, enterrado Eliseo, no fue, mi amado, de pronto en un lugar especial, como insisto, le digo, como en un panteón personal o familiar. No, fue prácticamente, como diríamos, en un lugar comunal, ¿sí? Eso también, mi amado, insisto en esto, hace ver o hace entrever de que la posición económica del siervo de Dios era, sí, diríamos, no por debajo, pobreza, pero estaba en el estándar de la sociedad. Ahora bien, en el verso 21 se nos hace saber que estos que llevaron a sepultar a su muerto, llamado, súbitamente se encontraron con ¿quiénes? ¿Qué dice el texto? Verso 21 de Segunda de Reyes 13. ¿Qué se encontraron? Ellos que llevaban a su muerto, amado, y oh sorpresa, en el camino, llamado, ¿qué es lo que dice la Biblia? Se encontraron justamente con esas bandas armadas moabitas. Esto, mi amado, sí, llevó obviamente a que quienes cargaban a su muerto lo hicieran a la hora de sepultarlo, lo hicieran de manera, como te digo, demasiado impetuosa, rústica, que no hubo tiempo ni para colocar el cuerpo como se debe, sino que como dijeron de pronto, ¿es nuestra vida o la sepultura de este? Dijeron, nuestra vida vale más, cogieron su muerto y lo arrojaron dentro, sí, de este cementerio comunal. Esto fue lo que provocaría lo que más adelante el texto bíblico nos va a enseñar, pues nos dice que arrojaron el cadáver. Amén, lo arrojaron. Y allí, mi amado, si dentro de ese sepulcro donde estaba Eliseo, cuando llegó ese cadáver arrojado, posiblemente a una cueva, mi amado, tocando, dice la Biblia, el muerto, los huesos de Eliseo, el que estaba, mi amado, muerto, no estaba muerto. No me diga que estaba de parranda, pero no estaba muerto. No estaba muerto, hermano. Claro, el muerto sí había muerto, obviamente. Digo esto simplemente para ponerle algo de, diríamos, de sensacionalismo al asunto. Pero, llamado, este hombre que había muerto, tocando los huesos, ¿de quién? De Eliseo, sí termina reviviendo. Algo también especial, mi amado, es que el proceso de la sepultura, por lo general no suele ser como entre nosotros, ¿sí? De manera, bueno, antes duraba un poquito más el asunto de la velación, ¿sí? Nosotros antes tranquilamente era mínimo, ¿cuántos días? 3, y por allí si había que esperar familia, 4 y hasta 5 días. Sí, pero en el proceso propiamente oriental la cosa cambiaba. Sí, tranquilamente se podía llegar hasta velar hasta 7 días un cadáver. Hasta 7 días.
Sí, pero eso sí, nunca, sí, tratando de considerar que el día sábado fuera parte de esos días, jamás en la vida, porque tenían prohibición, mi amado, sí, diríamos religiosa, de no, sí, contaminarse por medio de un muerto. Sí, pero sí eran largas sí, el asunto de los lloros y de las velaciones. Tenía obviamente sí, un sistema, un ritual muy riguroso. Sin embargo, mi amado, este hombre que había fallecido, no me refiero a Eliseo, sino este último, ya estaba recontra que muerto. No había posibilidad de, ¿será que de pronto se hacía el muertito? No, estaba muerto, amado. Si quiero primeramente con esto asegurar algo, que esto no fue posiblemente algo que de pronto alguien pueda poner en tela de duda, ¿sí? Diciendo de pronto entró en un estado de catarsis, o el corazón le dejó de funcionar por un tiempo y al poco tiempo le volvió a latir. Mira, puede ser que haya casos como esto, pero algo es seguro: cuando el cerebro deja de recibir oxígeno, mi amado, en un determinado tiempo, mi amado, si se pasa de ese tiempo, puede ser que el cuerpo reaccione, pero queda con muerte cerebral. Por último, queda con muerte cerebral, porque las células del cerebro no pueden, mi amado, mantener demasiado tiempo sin tener la oxigenación. ¿Sí? Y eso sí, mi amado, vendría a ser casi lo mismo. Sí, porque quedaría como un vegetal. Este hombre estaba muerto, y con la desesperación, sus familiares, al ver que venían moabitas otra vez a saquear, a matar y a robar, cogieron el cadáver, lo arrojaron en una cueva donde estaba también Eliseo, sus huesos ya después de un año, amado, y la escritura nos hace saber que al tocar ese muerto, los huesos de Eliseo terminaría reviviendo. Ahora bien, yo sé que estos dos textos, mi amado, son como de no creer. Son textos que si los ponemos de pronto en una película de ficción, la gente diría, es ficción. No puede ser real. Allí, mi amado, es justamente donde vamos a fundamentar la enseñanza de esta noche. ¿Por qué, mi amado? Porque el tema que hoy ha sido tomado, de hecho, yo le había puesto un solo término para esto, un solo término, pero claro, con una palabra que es totalmente inusual, está en desuso. El tema de esta noche se iba a llamar baladí. Baladí iba a ser el término. Es un término del idioma español, le cuento, pero que no es usual usarlo cotidianamente. Baladí significa de poca importancia o de poco aprecio. Baladí es un término que unido con niño también significa lo mismo. Términos en español, le cuento, pero no se usan. Este milagro es un milagro que al parecer, mi amado, para muchos puede ser o de poca importancia porque parece ficción, o simplemente no tienen valor o trascendencia porque ¿qué se puede recibir de este pasaje bíblico? ¿De qué me beneficia de que haya ocurrido esto? Claro, bíblicamente, muchas veces, en diversas oportunidades, Dios permitió milagros que no tenían a nuestro entender ni pie ni cabeza. Es decir, a la lógica humana, mi amado, no hay cómo poder darle algún peso de conciencia, un peso de ciencia, un peso razonable. No lo hay. Pero a veces Dios lo permite. Dios lo provoca solamente para llamar nuestra atención. Hay muchos comentarios respecto de estos dos versículos, mi amado, y de hecho hay un argumento teocrático respecto de un dogma católico donde a través de este suceso se toma como referencia, mi amado hermano, el uso de amuletos o de, ¿cómo le digo?, o de utensilios religiosos para poder recibir a través de ello lo que recibió este hombre que revivió al toque de los huesos de Eliseo. Justamente por sucesos como estos, otros libros de la Biblia no fueron considerados o fueron considerados como deuterocanónicos y no entraron en el canon de la Biblia. Por su demasía, diríamos, en cuanto a fantasía de eventos de pronto milagrosos, pero fuera de toda orden o toda situación de comprensión. Ahora, ¿cómo la iglesia puede nutrirse con este pasaje bíblico? Mi amado,
hay que ser, primer punto, mi amado, sí, hay que ser primeramente un hombre o una mujer de fe antes de poder dar un análisis coherente para poder sacar en Dios la máxima espiritual para nosotros al día presente. Y hay que hacerle un pequeño análisis y muchas preguntas al texto. La primera pregunta que hay que hacerle, mi amado hermano, al texto es: ¿por qué Dios permitió esto? Que yo sepa, mi amado, bíblicamente, mis huesos no tienen poder para nada. Sí, bíblicamente, el hombre, la carne, el ser humano, mi amado, no tiene poder ni para levantar un grillo aplastado. Sí, es lo primero que debemos de saber. Sí, el ser humano no tiene la capacidad, sí, así natural como somos, de poder darle, sí, a algo que está inerte, darle vida. Que Dios nos ha dado la oportunidad de reproducirnos, sí, pero hay un sistema biológico, sí, donde entran muchos factores para poder generar la vida. Pero que un hombre natural pueda darle la vida a un ser que ha muerto, claro, no hay potestad en el ser humano para que se lleven a cabo semejantes acciones. No lo hay. Eso es lo primero que usted debe de entender. ¿Para qué? ¿Y por qué, mi amado, este primer enfoque? Para que usted, mi amado, de a poco vaya tratando de entender de que no hay, ojo, no hay amuleto, no hay, mi amado, ¿cómo te puedo decir? No hay utensilio humano que pueda generar de sí algún tipo de poder mágico, místico, para que de eso pueda emanarse algún tipo de milagro. Le digo esto, mi amado, porque nuestro pueblo cree en muchas cosas. Nuestro pueblo en la actualidad, mi amado, es muy, ¿cómo te digo?, muy crédulo a muchas fábulas. Es crédulo a muchas costumbres. Tanto, mi amado, es así que hay quienes inclusive hasta guardan, luego de que son exhumados los cuerpos, para ponerlos de un ataúd a un nicho. Hay gente que hasta guarda huesos de sus parientes. ¿Sí? Y a veces lo hacen aduciendo de que como es el huesito de mi mamá o es el huesito de mi abuelo, entonces él me va a cuidar de cualquier maleficio que puedan o daño que me puedan llegar a hacer. Sí, mira que por allí, bueno, antes esto era muy común, ¿no? Que inclusive muchos choferes lo usaban. Sí, la patita de un conejo como llavero para atraer supuestamente, ¿qué cosa? La buena suerte. Así usted ponga Bugs Bunny completo, eso no tiene ningún valor, mi amado. Sí, pero las costumbres, las ideologías, digamos, de viejas tradiciones, son las que aparentemente han regido, mi amado, un cambio a la hora de ver las cosas como realmente Dios quisiera que la viéramos. Ahora, eso como primer aspecto, mi amado, de concertación para la lectura del texto. Sí, dos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Qué buscaba Dios con esto? Insisto, mi amado, si usted lo ve así de manera muy suelta, usted dice, pero Señor, pero si tú permites esto, entonces tú puedes permitir de pronto que con otra cosa ocurra también otro suceso. Sí, mi amado, porque una cosa puede llegar a empujar a otra. Y cuando la mente humana, mi amado, quiere obviamente fundamentar ciertas situaciones con algo que para los demás no tendría sentido, él pues puede llegar a fundamentarse por sucesos como estos. De hecho, los que practican la sanación a través de la brujería, de los baños y cosas como esta, ¿no? Ellos podrían respaldar sus prácticas y sus argumentos de que sí puede obtenerse a través de un instrumento, sí, algún tipo de beneficio para los hombres en esta tierra. Y si usted no responde adecuadamente del por qué Dios lo ha permitido, insisto, va a dejar una gran interrogante. Voy a meterme en camisa de 11 varas, porque a esto, mi amado, a esto le quiero sumar otra cosa. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, venga conmigo, por favor. Mira que yo mismo me voy a meter en camisa de 11 varas. Cuando voy al libro de Hechos de los Apóstoles,
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Vamos a agravar todavía la situación. No a agravar de grabación, sino a agravar de hacerlo más complicado. En el capítulo número 5, verso número... Voy a leer desde el verso 12. Si me concentro al 14 y 15, pero voy a leer desde el verso número 12. ¿Lo tiene, mi amado? Hechos, capítulo 5, verso número 12 en adelante. Dice el Señor: y por la mano, ¿sí?, de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, es aquí, en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, en una de las puertas del templo. Verso 13: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14, aquí comienza el asunto. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mira el asunto, mi amado. Si usted lee ese texto como tal, ¿qué se le podría venir a la mente? Vamos, los escucho. Mira que estamos estudiando la Biblia. Porque si usted complementa este verso del 15 al 16, la Biblia dice que cuando la gente hacía esto, verso 16, que aún de las ciudades vecinas, ¿sí?, venían, dice allí, muchos a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Pregunto, ¿qué entenderá usted respecto de estos sucesos? Vamos, alguien podría participar, tiene toda la libertad. ¿Qué podría argumentar? No hay nada que le llame la curiosidad en esto. Primero, que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces habían señales al haber creído en el Hijo de Dios. Ya, digamos que el Evangelio de Marcos capítulo 16 estaba en todo su apogeo. Sí, porque Jesús había determinado allí a todos los que creyeran, sí, que vendrían señales, sí, que pondrían manos sobre los enfermos, bueno, y todas muchas otras cosas. Pero vamos al suceso escrito como tal, al suceso escrito. Y el suceso escrito es que muchos sacaban a muchos dolientes, muchos enfermos, mucha gente atormentada, para que siquiera qué cosa cayese sobre esos enfermos. La sombra, dice la Escritura. ¿La sombra de quién? En este caso, de un personaje de gran renombre en medio de la iglesia primitiva. Sí, de Pedro. Y que obviamente, sí, ellos esperarían recibir de esto. ¿Qué cosa? Milagros. Ellos esperaban recibir algún tipo de beneficio, obviamente, sí, digamos así, a la forma a la que se habían acostumbrado, sí, de pronto depositar en fe a sus enfermos. Que la sombra por lo menos lo alcance y va a ser sanado. Ahora, ¿a qué, mi amado, si hago alusión de todo esto? Porque si usted suma este pasaje del Nuevo Testamento y aparte, mi amado, lo sumamos con el libro de Segunda de Reyes capítulo 13, obviamente que vamos de pronto a inclinar muchísimo la balanza. Es que sí pueden haber medios por los cuales Dios pueda, ¿qué cosa? De una u otra forma, ¿qué cosa? Pueda hacer milagros. Mira que en otro texto que no recuerdo, pero creo si alguien me ayuda de pronto, pero no lo tuve en el marco propio de referencia, también llevaban hasta pañuelos. Está el mismo Hecho de los Apóstoles. Sí, para ver si a través de los pañuelos que eran enviados, sí, obviamente ya de retorno, si estos puedan también provocar, ¿qué cosa? También milagros. ¿Ah? A ver, si lo lee me ayuda muchísimo. Veamos rápidamente, si no nos falla la memoria.
y hacía Dios Ajá. milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, yo te pregunto, leído Hechos 19, verso 11 al 12, ¿sí? Hechos 19, verso 11 al 12. ¿Acaso esto como que no nos sumerge más todavía en dónde? En poder llegar a creer de que sí, hay muchas veces, sí, cosas que Dios permite para que sean medios, sean instrumentos los que Dios pueda usar para poder, mi amado, de pronto derivar algo a través de ellos. Mira que si a esto todavía más aún le sumo lo que dice Santiago, que cuando uno unge a un enfermo con aceite, también, mi amado, se podría llegar a provocar, si en medio del doliente, si no solamente una acción de perdón, sino también de sanidad para sus enfermedades. Ahora, todo esto, mira, hecho ya un solo paquete, cualquiera podría llegar a pensar y decir, wow, sí hay medios, sí hay instrumentos que Dios puede usar para poder emanar o provocar a través de ellos, ¿sí?, algún tipo de acción, digamos, sobrenatural sobre un ser humano. De modo, esa sola pregunta tiene una sola respuesta. Y la respuesta es no. No. El accionar de Dios, mi amado, si bien es cierto, si Dios no necesita instrumento alguno para moverse, ni medio alguno para, diríamos, usarlo como fuente de sanación o liberación, hay algo que debemos de tener en claro. Mi amado, los instrumentos o los medios son simplemente eso. Simplemente, mi amado, si diríamos, si apariencias de algo, pero que Dios, mi amado, si no quiere bajo ninguna circunstancia que estos objetos se vayan aquí, mi amado, a llevar la gloria alguna de a quien realmente debe de ser glorificado cuando se permite algún tipo de milagro. Yo quiero responder esto con la Biblia. Y hay un solo suceso registrado en la Escritura donde se nos explica cómo es que funciona el gran poder de Dios a través, sea de un hueso, de un pañuelo, un manto o como lo dice el versículo número 12, un delantal o un aceite o lo que fuere. ¿Cómo es que verdaderamente funciona esto? Sí, porque de lo contrario, entonces, un delantal puede ser usado para sanar. Mira que mucha gente hoy por hoy cree, y esto hay que ver, pues, ¿no?, que el sudario de Jesús puede emanar algún tipo de poder sobrenatural para hacer algún tipo de beneficio. ¿Cómo es que realmente funciona esto? Sé que los tengo como en película de terror, intrigados. Vamos a la Biblia, vamos a los evangelios. Dejemos que Jesús responda, ¿le parece? Dejemos que Jesús responda. Cuando vamos al evangelio según San Lucas, espero que esté apuntando, porque esto creo que le puede servir a usted para poder llevar este mismo mensaje, sí, a mucha gente, sobre todo en casa, en familia, en redes, mi amado, sociales, en sus redes sociales. Para ello, mi amado, vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Capítulo número 8. Leeré desde el verso 40, ¿sí? Leo desde el verso 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal, es decir, era un hombre prominente de renombre en una sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba
que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud, sí, es decir, en el camino, la multitud que hacía con Jesús, le oprimía, es decir, que lo tenía, mi amado, así como en atado de cangrejo. Sí, no podía ni moverse. Pero, verso 43, y aquí empezamos, sí, el análisis. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, eso significa, mi amado, que tenía, ¿qué cosa? Conforme a la costumbre de las mujeres, que es la menstruación, tenía, ¿qué cosa ella? Ella no solo tenía la menstruación, ¿qué es lo que tenía? Una hemorragia, pero una hemorragia permanente. Si usted puede ya imaginarse el estado en que se encontraba esta mujer, con una hemorragia permanente, así sea que todos los días bote un chorro de sangre, amado, eso te lleva directamente a ¿qué cosa? A una anemia, y la anemia que está directamente ligada con la leucemia, un cáncer. Dice, una mujer que padecía de flujo de sangre, y como para poner la gravedad, dice el Señor allí, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Verso 44. ¿Qué hizo esta mujer? Acudió, mi amado, hasta agotar su último recurso. ¿Y cuál fue su último recurso? Ir hacia Jesús, porque claro, la fama de Jesús le precedía. Todos ya a estas alturas del partido, por decirlo de alguna forma, ya todos sabían y reconocían que Jesús hacía muchos milagros. Muchos milagros. Y por ahí alguien le dijo, oye, acá tengo un médico, ¿ves? Efectivo, así como nos pasa a nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá hay un especialista bueno, te dice. Una sola receta y te mueres. Una sola pastilla, una sola infusión, un solo brebaje, una sola de esto. Y uno, mi amado, claro, como quiere sentirse bien, quiere sentirse sin dolor, ya no quiere estar ni gastando ni padeciendo. ¿Uno qué hace? Es crédulo y va, mi amado, así sea que el médico viva en la isla Trinitaria al fondo, allá usted va. Porque eso sí le digo, cuando uno quiere ver beneficio, mi amado, sobre todo en temas de salud, si le dicen tal cosa y tal situación o tal cosa está en el oriente, se va al oriente. ¿Verdad que es así? Sí, mi amado. Si no, pregúntele a todos los que saben viajar a Santo Domingo. Un brujo bueno, dice, allá se van, mi amado. Sí, allá se van. Sí, y van, mi amado, y van dispuestos a dar todo para ver mejoría. Entonces, esta mujer se entera del asunto y dicen, aquí hay un hombre que sí puede ser que tenga para ti tu sanidad. Verso número 43, parte final, dice, y por ninguno había podido ser curada. Verso 44, se le acercó por detrás. Ahora, ¿cómo lo hizo? Solo Dios lo sabe, porque la gente, mi amado, lo tenía Jesús apretadísimo. Se le acercó por detrás. ¿Y qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que tocó, mi amado? Tocó, dice la Biblia, verso número 44, el borde de su manto. No nos dice si fue un borde de la manga o posiblemente debió haber sido el borde del término a sus pies. Si tocó el borde de su manto y ¡oh sorpresa! Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es decir, que esta mujer tenía un sangrado permanente. Mira que por ahí, y esto creo que sí sabe pasar muchas veces cuando recién empieza la menstruación en las muchachas. Al inicio, mi amado, empieza de una manera muy desestabilizada, ¿verdad? Tanto así que la madre tiene que a veces meter mano en el asunto y llevar a sus niñas donde un ginecólogo para ver si a través de medicina la pueden lograr mantener, sobre todo de manera
hormonal para que haya un verdadero, digamos así, un desarrollo biológico, diríamos, ajustado, claro, con su situación. Mi querido hermano, esta mujer escucha de Jesús, se remete entre la gente y lo único que logra alcanzar a tocar es el borde de su manto. Solo lo toca. Y para su sorpresa, mi amado, ese toque le hace recibir sanidad. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué la sanó? El manto, los huesos, los delantales, los pañuelos, el aceite. ¿Qué fue lo que la sanó? Jesús lo va a responder. Y veamos qué dice el Señor. Entonces, verso 45, mira que la gente lo tiene a Jesús apretado como a cangrejo. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Póngale asunto a estas palabras. ¿Quién es el que me ha tocado? Y mira, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Diría cualquiera, pero si vas como, ¿quién de ustedes se mete en la metrovía 6, 7 de la mañana? Eso va re full, hermano. ¿Verdad? Usted va de vestido de blanco y se baja gris. Claro, hermano. Usted lleva zapatos lustrados y salen plomos. De negro salen plomos al final. Es así. Es que, hay lugares donde usted no puede, obviamente, sino que, irse acomodando y rozándose con el Raimundo y todo el mundo. Y claro, así estaba Jesús. Pero, oh sorpresa, Jesús, mi amado, de entre los muchos que lo han apretado, Jesús determina que hay alguien que no es que lo ha apretado ni lo han arrimado, no. Hay alguien que, mi amado, lo ha tocado de una manera diferente, distinta. Qué curioso, porque nunca lo llegaron a tocar a él. Llegaron a tocarle, yo le pregunto, si alguien de pronto sentado usted ahí, atrás de usted alguien le va tocando la falda, usted se va a dar cuenta de eso. No siente, pues, hermano. Usted no lo sentiría. Pero Jesús sabe que no ha sido, obviamente, la tela la que ha provocado esto, sino la fe de una mujer que se ha acercado hacia él. Y es en ese preciso momento cuando después que Pedro le dice, ¿cómo es posible que digas quién te toca si todo el mundo te está apretando? Verso 46 dice, pero Jesús dijo, claro, cuando Jesús está hablando, detiene su marcha. Se detiene y claro, detenido él, toda la multitud también se detiene. Pero la mujer que lo ha tocado, que ha quedado atrás, ha sentido de manera instantánea que ya no está sangrando. Yo no sé, obviamente, cómo se sentirá esto, pero debe de ser súper incómodo. Así sea que venga Andrés cada mes, ¿verdad? Debe ser sumamente incómodo. Que usted esté caminando y usted sienta que le vaya bajando, ¿qué cosa? Un chorro de sangre. Fatal. Peor si usted tiene de pronto anomalías. Hay gente que tiene un fluido, pero muy abundante. En alguna oportunidad, me acuerdo en un trabajo que estuve hace muchísimos años, una de las señoras que era secretaria en uno de los puestos, sí, cuando ella, sí, a veces le venía, lo tradicional, hasta la silla la dejaba manchada de rojo. Era fatal. Mi querido hermano, ¿cómo se habrá sentido esta mujer? 12 años experimentando desangrarse constantemente. Me imagino que su rostro, su cuerpo, debe haber sido un esqueleto y pálida como ella sola. Pero Jesús, verso 46, dijo, alguien me ha tocado. Y subrayé esto, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿De dónde vino el poder? Del manto, del hueso. ¿De dónde, mi amado? ¿De dónde vino? De Jesús.
poder salió de mí, dijo él. ¿Me entiende, mi amado? No es el aceite, no son los huesos, no son los dentales, los dentales de acá que habían dado. Sí, no eran, mi amado, los baños, no son las fotos. Yo he visto mucha gente que dice, hermano, ahí le mando la fotito. Mi querido hermano, no se deje guiar por las tradiciones, por las costumbres o por las viejas, diríamos así, formas de querer agradar a Dios según la tradición. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios que se adora en espíritu y en verdad, y que, amado hermano, está presente ahí en el lugar donde tú te encuentras, doblando tu corazón delante de Él. Ahí está Él, mi amado. Jesús aclaró el asunto diciendo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47, cuando Jesús declara esto, la que quería pasar desapercibida ya no puede esconderse. Porque si ella ha escuchado que Jesús, llamado, ha dicho que alguien le ha tocado y ha recibido un poder, ella dice, la única que sintió ese poder en este momento he sido yo. Porque no hay para dudar pues en eso. Ella sintió el poder. Tanto poder, mi amado, que le cerraron la llave. Inmediatamente. Mira, yo a veces escucho ciertos testimonios y dice, pastor, he gastado tantos miles por acá, tantos cientos por allá, tanto. Y yo digo, ¿y ya se sanó? No, pero estoy en eso. Mira, yo, mi amado, yo uso la ciencia médica. ¿Sí? Yo uso la ciencia médica. Pero mi fe no está en la ciencia médica. Mucha gente sí debería, mi amado, debería buscar a Dios para recibir su milagro. El problema es que a veces le ponemos más fe al médico, más fe a la receta, más fe al tratamiento. Yo no desestimo la ciencia, esto se lo digo y se lo aclaro, mi amado. Cuando hay que ir a un hospital, vamos para el hospital. Cuando hay que ponerse un suero, póngame el suero. Que cuando hay que ponerse una inyección, así duela, pues ponga la inyección. Claro, yo uso la ciencia. Pero mi fe no está en la megacilina, no está en el médico, no está en el hospital. Mi fe está depositada en Dios, mi amado. Porque si Él así lo desea, usa la ciencia para sanarme, pero no ella por sí sola. Un creyente, mi amado, debe depender de Dios en todo. Y créeme, cuando tu fe aumenta en Dios, hasta te ahorra esos cuantos dólares. Sí, mi amado, es la verdad. Y mira que Dios no es que anda cobrando milagros. Pero si tanto inviertes allá, por lo menos, Señor, esto es para ti. Cómprale algo al Señor si acaso lo deseas. No que vengas a hacer un cambio, un canje acá. Señor, te voy a comprar una guitarra, pero me sanas. No, mi amado. Pero si tanto has dispuesto en Dios, mi amado, sé recíproco. Allá afuera la ciencia se te lleva el dinero por miles. Y a veces para que la calma dure semanas o meses. Pero cuando Dios te agarra, mi amado, y con su espíritu te toca, mi amado, el mal se va y no vuelve a venir, mi amado hermano. Si desaparece por completo, su unción pudre el yugo, pudre la enfermedad. Y esta mujer no tiene cómo esconder. Y dice la Biblia, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque ella lo quiso hacer, ¿qué cosa? En silencio. ¿Sabes por qué? Porque su enfermedad, sí, era nociva en los tiempos bíblicos. Tener flujo de sangre era ser considerada una mujer inmunda por la sociedad, sucia y de hecho indigna. Ay del que la tocaba, que quedaba contaminada también, porque era considerada sangre maligna, sangre mala. Mi amado, por eso ella trató de pasar desapercibida. Pero qué bueno que es nuestro Cristo cuando más bien nos dice a nosotros, sabiendo que somos pecadores, Cristo muere por nosotros.
sabiendo que somos inmundos, Dios, mi amado, se acerca y nos limpia de toda inmundicia. Y la mujer, al ver que ya no podía ocultar el asunto, dice la Biblia, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Mira tú, mi amado, ella lo quiso hacer en oculto, pero hay milagros que no se pueden ocultar. Hay milagros en los que nos toca, así nos dé vergüenza, nos toca darle la gloria en público a Dios. Sí, a veces yo sé que hay enfermedades que pueden ser muy, ¿cómo te digo?, muy íntimas. Pero si Dios te salva y te sana de eso, ¿no crees que por lo menos deberías de tragarte un poquito la vergüenza y decir, Dios me sanó de esto? Imagínate que alguien te diga, sí, el Señor me sanó de sida. ¿De qué? De sida. ¡De sida! ¡Ay, no, sí, de eso! ¿Y quién de ustedes va a comprar así a la farmacia a veces las cosas? ¿Verdad? Lo típico cuando lo mandan al muchacho o al marido a comprar toallas sanitarias para las mujeres. Mi amado, y la mujer tuvo que declararlo. Y dijo, y postrándose declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y tuvo que decir, le he tocado porque he tenido ¿qué cosa? Un flujo de sangre durante 12 años. Y cómo también al instante había sido sanada. ¿Qué le responde el divino creador? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mi amado, los huesos de Eliseo no tenían poder alguno. Por supuesto que no. Pero el Dios de los huesos de ese hombre, sí, mi amado, tiene poder. Yo sé y entiendo que, mi amado, quienes llevaron su muerto a esa cueva para enterrar a su, diríamos así, a su pariente, no esperaron el milagro. No tuvieron ni la más mínima intención de volverse a su casa con el muertito vivo. No. Pero Dios sí enseñó algo a través de este suceso. Que aun cuando su siervo había muerto, el Dios de ese siervo seguía vivo y dispuesto a seguir moviéndose para ese pueblo. Mi amado, hay milagros tal cual como se ha podido titular en esta noche. Hay milagros inusuales. Hay milagros extraños. Hay milagros que, mi amado, como utilicé el término baladí, o baladí, para llevar tilde, que son considerados por otros como que de poca importancia o valor, pero que Dios, mi amado, permite, que Dios otorga, que Dios hace para decirle a una sociedad que se ha olvidado de Dios, que Dios sigue estando aquí. Dios sigue estando ahí. A veces ya se ve a la nación como olvidada por Dios, pero Dios sigue estando aquí, hermanos. Dios sigue moviéndose a través de este valle de huesos secos que tenemos como sociedad. Pero estos huesos, mi amado, están esperando una voz del cielo que debe de gritarlo a través de la iglesia en la tierra para que, mi amado, milagros todavía puedan pasar en esta sociedad. Hermanos, hay quien dijo al margen de esto, respecto de este levantamiento del cadáver, este es uno de los milagros más extraños, dijo él, un comentarista, y hay poca explicación o un silencio. Sin embargo, ningún poder inherente en los huesos de Eliseo podía llegar a resucitar a un cadáver. Esto más bien fue un milagro que Dios permitió para decirle a su generación que, si bien es cierto no había profeta, pero había Dios de profeta vivo con ellos.
Y es verdad, hermano. Puede ser que ya no haya profetas, porque luego de la muerte de Eliseo, ya no se levantaría un sucesor grande y majestuoso como estos dos. De ahí en adelante los profetas fueron esporádicos, usados de manera, diríamos, superficial, más que con palabras que con señales. Pero aún así, mi amado, Dios demostrando que aun cuando habían medios llamados profetas, bien podía moverse sin siquiera, mi amado, contar con alguno con vida. Hermanos, servimos a un Dios real. Puede ser que no haya pastor a la mano, puede ser que no haya intercesor a la mano, que no haya quien pueda hacerte una oración de manera rápida a tu lado, mi amado, pero tú tienes al Dios de ese hermano, de ese pastor, de ese ungido. Tú también lo tienes en la recámara de tu dormitorio, lo tienes, mi amado hermano, en tu corazón. Haz uso de ese poder, mi amado. Dios puede moverse en tu vida. Tú no puedes, mi amado, caer en la derrota y caminar como un muerto a cuestas. Porque esta gente caminó como un muerto a cuestas. Esta sociedad parece, mi amado, que va por ese rumbo. Pareciera ser que el Ecuador va a un sepulcro, mi amado. Pero recuerda que mientras más oscura es la noche, dicen algunos, es porque también pronto está la luz del amanecer, que aparecerá el sol de justicia, mi amado, que Dios, obviamente, hará resplandecer. Dice el Señor, para concluir, en Números 19, verso número 11. Mira que cuando Dios quiere, mi amado, hacer las cosas, y disculpe la expresión, pero Él las hace como le da la regalada gana. ¿Lo tiene? La Biblia dice, Números capítulo 19, verso 11. Dice el Señor allí, el que tocare cadáver. ¿Lo tiene? ¿Qué más dice? De cualquier persona será inmundo 7 días. No sé si usted saca en limpio, pero ahí, mi amado, lo único que había era inmundicia. Sea los huesos o el cadáver de quien sea. Pero mira cómo el Señor rompe el molde. Utilizó algo que Él mismo había descrito como inmundo para, mi amado, hacer de la inmundicia pureza. Y así es lo que hace también con nosotros, hermano. Porque el Dios a tocar nuestra vida, Dios toca nuestras vidas, mi amado. Toca lo que está inmundo. Toca esto sucio. Y mayor es, mi amado, la unción del Santo en esta inmundicia, que lo limpia, lo emblanquece. Y luego para nuestra aventura, amado, lo usa todavía para ministrar cosas santas. Sea quien fuere que haya caído en ese sepulcro, él mismo, al que había sido arrojado, estaba ya en la condición de inmundicia. Y quien estaba allá adentro, ya, mi amado, sin pellejo y hueso seco, también era, ¿qué cosa? Inmundo. Pero cuando Dios limpia, como le dijeron a Pedro, cuando Dios limpia, ¿cómo tú lo habrás de llamar inmundo? Dios quiso, mi amado, glorificarse a través de este suceso extraño. Dios quiso dar una lección. Una lección que obviamente hoy por hoy sirve como tema de predicación. Sirve como base, como principio de hacernos ver, mi amado, que cuando Dios quiere moverse, que cuando Dios quiere, mi amado, dar a conocer su gloria, puede utilizar, como bien lo dice en el Nuevo Testamento, lo vil y lo menospreciado de este mundo. No te asombres, mi amado, si Dios utiliza algo que tú menosprecias o que miras por encima del hombro para luego, mi amado, usarlo y bendecir hasta tu propia vida. Y a veces Dios lo permite. ¿Sabes por qué? Para poder decirte a ti o a mí que Dios sigue estando presente aún en medio de una generación perversa y maligna.
Aún en medio, mi amado, de Sodoma y Gomorra, Dios manifestó y envió ángeles, nos guste o no reconocerlo, mandó seres espirituales en medio, mi amado, de una inmundicia tremenda. ¿Me entienden? A veces uno puede llegar a pensar, ¿qué va a haber Dios aquí? Aquí no hay Dios, aquí lo que hay es el diablo bailando en calzoncillo, aquí hay solo desgracia, corrupción, malicia, aquí solamente hay suciedad, negrura, oscuridad, tiniebla. Pero aún, mi amado, en medio de esa tiniebla, la Biblia dice que si la maldad es abundante, sobreabundará la gracia de Dios, mi amado. Es mayor la gracia que cualquier cantidad de la inmundicia. Puede ser que en tu lugar de trabajo todo el mundo, mi amado, camine torcido. Pero si hay un instrumento que Dios puede usar allí, un instrumento, así como los huesos de este hombre, eres tú en las manos de Dios, hermano. Dios puede hacer cosas grandes, pero tú tienes que disponerte. Algo sí me llamó mucha la atención. Eliseo, aún muerto, seguía siendo de bendición. Aún de muerto, hermano. Hay mucha gente que podría verse como Eliseo. Hermano, pero yo, míreme, ¿qué de bueno podría Dios hacer conmigo? Pregúntele a Eliseo, hermano. Porque hasta sus huesos fueron de provecho. ¿Me entiende? ¿Quién de ustedes, luego de haber servido y dejar el hueso de la presa, para qué sirve sino para botarla? Así hay mucha gente, mi amado, en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual. Asimismo, ya no ve nada que dar. Ya no ve nada, mi amado, que usar. Pero pese a eso, si tú aún así, sin tener nada, te sigues poniendo en las manos de Dios, Dios seguirá usando ese hueso, seguirá usando, mi amado hermano, eso inservible, y hará cosas poderosas para que su gloria, mi amado, se siga manifestando. Recuerda lo que dijo Pablo, hermano, que Dios ha depositado en estos vasos de barro el poder de su excelencia en nosotros, para que la gloria sea de Él y no nuestra. Hermano, hasta aquí la palabra. Espero que Dios te haya podido, mi amado, abrir un poquito más el entendimiento, y tú disponte a ser en Dios un medio para poder bendecir a otros. Recuerda, no eres tú, es Dios en ti. Amén. No eres tú, es Dios en ti. Aleluya. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial.